Hace poco salió Oblivion Remastered y me dieron ganas de volver a jugar a Elder Scrolls Online, un juego que han mejorado. A ver si es verdad y ya te diré si merece la pena este 2025. Lo primero es crearte a tu personaje, eliges tu raza, facciones, el pelo bacon que parece el Roblox y por supuesto la clase. Una cosa que me llamó la atención fue la de nigromante, ya que si usas tus habilidades en pueblos o ciudades estará mal visto, la verdad que buen punto. Una vez empiezas, como en todos los juegos, tienes un tutorial donde te presentan al primer boss, que es hablar y confiar en una mujer, que es bastante complicado, peleas contra unos cuantos enemigos, son bloqueos, parries y los dos ataques que tienes, hasta que subes de nivel. La verdad que esto me sorprendió porque es un sistema muy sencillo pero interesante, donde sube la clase, habilidades que utilizas, además de poder mejorar tu tipo de armadura, tu tipo de arma, las pasivas de tu raza. Esto la verdad que muy Skyrim. Lo que tienes 5 botones para seleccionar tus habilidades, tanto como de armas como de clase, y un ultimate, algo que me parece poquísimo para ser un MMO. Una vez que terminas todo el tutorial te cambian a la mujer que tanto te costó confiar por un viejo, y lo que sería una pelea épica te hacen luchar contra un bicho con huesos. Una pelea que parece que se te va a complicar, pero una vez que te da un golpe te das cuenta de que no te quita nada de vida. Después accedes al mundo abierto, donde completar misiones principales y secundarias, subir más de nivel, y cuando llegas a nivel 10, las mazmorras, además de todo el resto de contenido. He jugado unas 6 o 7 horas y te voy a decir si verdaderamente vale la pena. Lo primero es el combate, es extremadamente fácil y sinceramente no hace falta que utilices habilidades. Simplemente con el ataque básico puedes ir derrotando a todos los enemigos que encuentres sin problema, sin mirar tu vida y sin ni siquiera esquivar o bloquear ni stunear. Y por si fuese poco, la clase nigromante puedes equiparte una mejorada armadura y 2 habilidades que puedes curarte. Mira que he jugado MMOs, WoW, Guild Wars 2, Final Fantasy XIV, Black Desert y un largo etcétera, y no he jugado en mi vida a algo tan sencillo. Es que literalmente me he parado a ver si conseguían matarme sin éxito. El juego fue una sensación agridulce, es muy bonito con muchas cosas, misiones secundarias, pero lo noto bastante vacío, algo que me recordó mucho al WoW. Sé que es al principio, ya que después hay jefes de mundo, eventos y demás, pero en comparación con otros lo veo bastante pobre. Eso sí, me parece increíble cómo consiguieron hacer este juego, ya que el Elder Scrolls por lo general me parecía complicado que lo llegasen a adaptarlo como un MMO, y creo que las reseñas lo avalan, teniendo críticas muy positivas, y esto es lo que dicen: compré el título esperando algo que les sorprendió, teniendo su contenido casual para cada persona del juego, que puedes jugar tanto solo como unirte a gremios y jugar con gente, y que las batallas son espectaculares. Y decirle algo malo es que tiene un sistema de batalla tosco, pero le encanta, además de una buena personalización. Pero con el siguiente estoy muy de acuerdo. Está en inglés, pero bueno, te lo traduzco. Es un gran pay to win, que lo que buscan es ganar más dinero, además de con el juego base, con una suscripción, algo que no lo entiendo. Espero que las leyes actúen pronto para estos scammers en la industria del videojuego. Esto último no lo comparto, lo de llamar scammer, pero sí que me parece que tiene un sistema de monetización excesivo. A mí Bethesda me ha dado la Premium Edition, que vale la friolera de 80 euros. Que es verdad que te incluye todo, entre comillas, y eso que es de un juego de hace 11 años. Lo peor de todo aquí, y es mi queja principal, es el Premium, donde te da monedas del juego, experiencia, que bueno, esto es más o menos normal, pero luego te da espacio limitado en el cofre y poder teñir la ropa, que me parece que es algo que debería tener el juego de base, y no en una mensualidad. Como ya dije, Bethesda me dio la clave: si eliminan la suscripción mensual y que no valga tantísimo esta edición, quizá lo recomendaría. Aunque ya sabéis que siempre me gusta ser sincero con vosotros, ya que me apoyáis cada día que siga subiendo vídeos. Como digo muchas veces, es una opinión personal, y también te digo que si a ti te gusta el juego, la verdad que espero que lo disfrutes, pero si es en otro caso y que dudas en comprarlo, mejor no lo hagas, al menos esta edición. Y sí, probar cuando ponen en rebajas, que estuvo hace poco a 5 euros y lo pondrán más veces, el juego base. Si ves que te gusta, juégalo, es tan sencillo como eso. También decir que es un juego muy enfocado a las personas que les gustan la saga Elder Scrolls. Si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta, suscríbete para más, y aquí te dejo un top con juegos que quizás te interesen.